Digamos que hay diferentes formas de conceptualizar qué son las sustancias psicoactivas, pero una manera muy general es como decir que son todas aquellas sustancias que tienen un efecto sobre el sistema nervioso y que afectan justamente de manera alteran el sistema nervioso. Se pueden caracterizar también entre legales e ilegales, ¿sí? Digamos, los medicamentos psiquiátricos antidepresivos son sustancias psicoactivas, por ejemplo. Y una sustancia ilegal como la marihuana, pues también es una sustancia psicoactiva, pero también lo es las bebidas alcohólicas, que igualmente son psicoactivas. Así que se pueden clasificar también entre drogas legales e ilegales. Y esto está mediado básicamente por una decisión de orden político y jurídico a partir de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961, que creó lo que se conoce como la lista única, lista 1, y en esa lista 1 pues hay decenas de sustancias clasificadas como de restricción de uso y prohibidas. Hay varios grupos. El primer grupo es el que tiene que ver con las sustancias psicoactivas que pertenecen a los depresores del sistema nervioso central. Entonces son todas aquellas sustancias que lo que hacen es inhibir pues como la conducta de pronto de alegría, ¿cierto? O de satisfacción. Entonces inhiben toda esa parte de sentirse uno bien y generan esos estados de depresión, trastornos del estado de ánimo. El alcohol, por ejemplo, es uno muy común, la marihuana también. Está el otro grupo, que es el grupo de activadores del sistema nervioso central, que son todas aquellas sustancias que lo que buscan es generar una activación, una alerta en el sistema nervioso central. Entonces buscan es mantener a la persona en un estado como activo, ¿cierto? Ejemplo de esas sustancias está, por ejemplo, la cocaína, ¿cierto? Que la consumen inclusive desde hace mucho tiempo, desde la Guerra Mundial, para mantener a los soldados en ese tiempo muy activos. Ahorita muchas personas lo consumen precisamente para no entrar en un estado de embriaguez alto, entonces lo hacen para disminuirlo. Están las sustancias psicoactivas químicas, ¿cierto?, de corte sintético, que son todas las anfetaminas, que son todas las derivadas de alguna sustancia química en términos de, pues, de venta de laboratorio, ¿cierto? Y que introducidas en el organismo pues también generan de pronto alguna alteración de tipo más activo o más de mantener como alerta toda la parte cerebral. Esos son como los tres grupos más importantes, ¿cierto? Igual vienen otros que son, bueno, que hacen parte pues como también todas las sustancias que pueden ser depresoras o activadoras del sistema nervioso central, y son las sustancias que incluyen toda la parte de inhalantes, ¿cierto? Entonces allí encontramos la solución, todo lo que tiene que ver con la parte de inclusive la heroína que se inhala, todas esas sustancias que son inhalantes. Digamos que aquí en Colombia hay varias investigaciones que se han hecho. Te puedo mencionar, por ejemplo, el primero y el segundo estudio epidemiológico sobre consumo de sustancias psicoactivas y las investigaciones que hace la comunidad andina, por ejemplo, en población estudiantil y en población universitaria. Digamos que de esas investigaciones en el 2012, el segundo estudio epidemiológico sobre consumo de sustancias psicoactivas arrojó que la edad promedio en que se estaba iniciando en el consumo era sobre los 13 años, justamente con el alcohol y el cigarrillo. Ya a partir de los 13 años, digamos que sobre los 14, 15 años estaban consumiendo marihuana, y a partir de ahí comienza un proceso que se llama como de escalamiento, y este proceso de escalamiento justamente lo que hace es como ir incrementando la sustancia que se va consumiendo en frecuencia y en tipo de sustancia. Por muchas circunstancias, más que todo de tipo social y cultural. Social en cuanto al medio en que ha vivido, en la forma en que vive en su entorno social, y cultural en términos de lo que significan esas sustancias en un grupo humano, en un momento determinado. Entonces, también hace parte de lo que es el gusto, la curiosidad de las personas por explorar, digamos, el uso de determinadas sustancias. En algunos casos estas sustancias pueden convertirse en sustancias de uso problemático cuando las personas, digamos, se quedan muy apegadas, muy entre comillas aficionadas,
y dejan descuidar mucho de sus responsabilidades, de sus roles que cumplen. Entonces se pueden volver descuidados según el contexto cultural en que estén. Yo pensaría que un primer paso sería como revisar cómo estamos mirando a la persona que consume sustancias psicoactivas, y eso incluye el cigarrillo y eso incluye el alcohol, no solamente la marihuana o la heroína. Yo creo que hay que revisar justamente cómo estamos mirando a esos muchachos o a la juventud en términos de consumo de sustancias, para poder entender también que las motivaciones o los caminos que los llevan al consumo no son siempre aquellos que tradicionalmente se han señalado. Digamos que, por ejemplo, hay escenarios donde vienen jóvenes de diferentes partes del país. Por ejemplo, una universidad es un lugar donde convergen jóvenes que vienen de comunidades indígenas, y ellos tienen en su cultura y en sus prácticas el consumo por ejemplo, de coca o de marihuana con otro tipo de significación en sus rituales. Entonces eso, cuando llegan, digamos, a la universidad, se encuentran con otros chicos e inician como unos procesos de relación y de conocimiento de la cultura de cada uno, y eso de alguna manera pasa a ser una práctica de los otros. Entonces no es pensar solamente que el que consume está articulado a la delincuencia o a procesos delictivos o a la dependencia como enfermedad. Entre los efectos psicológicos, digamos que, bueno, hay como dos situaciones que se presentan en el consumo, tanto efectos físicos como psicológicos, ¿cierto? Existen como varios niveles, pues, como para llegarse a entender cuando una persona realmente es consumidora o cuando se hace un diagnóstico, porque no podemos decir que la persona que ha consumido por primera vez marihuana, pues entonces ya es consumidora total. Eso es como un error que a veces se comete. Existen 5 fases del consumo, ¿cierto? La primera fase es la fase de uso. Es una fase en donde las personas generalmente lo hacen una vez y no hubo ningún tipo de consecuencia o ningún tipo de apego a esa sustancia. Hay un segundo momento que es la de experimentación, que se da generalmente muy asociada al uso, pero es un momento donde, como su nombre lo dice, la persona lo experimentó, pero tampoco generó ningún enganche en ese momento con esa situación. Hay una tercera fase, que es la fase de consumidor social, que muchas veces las personas se escudan bajo esta fase creyendo que no consumen, pero son personas que ya comienzan a hacerlo cada vez que salen a una fiesta. Entonces, si salí cada 8 días, lo hice. Si salgo una vez al mes, lo hago. No lo hacen en otros espacios, pero lo hacen cada vez que tienen un espacio de convivencia social. Luego está la fase de abusador, que ya es cuando la persona comienza a incrementar su nivel de consumo mucho más fuerte. Ya no es solamente una vez a la semana que lo hace, sino que ya comienza a haber, pues, como más nivel de consumo, más constancia. Y la fase última, que es la dependencia, que ya es cuando las personas, pues, están en un nivel donde es muy difícil decidir entre si lo está haciendo o no porque quiere o porque ya realmente su cuerpo se lo exige. Ejemplo de ello es muy relacionado a los chicos habitantes de calle, ¿cierto? Los chicos que de pronto ya están en una fase donde inclusive se pueden quedar una semana consumiendo, y esa es, pues, como la situación en términos de ellos. Nosotros hablamos que existe el síndrome de abstinencia, que es cuando la persona entonces comienza a generar un montón de reacciones, no solo físicas, sino también psicológicas: irritabilidad, agresividad, mal genio, depresión, un montón de síntomas psicológicos que lo que generan es que se genera por la ausencia precisamente de la sustancia. Hablamos de la tolerancia, que, como les decía ahorita, es la necesidad de la persona constantemente estar buscando una dosis más alta para poder recibir el efecto que necesita. Ese también es un término muy importante. Hablamos también de la tolerancia, la abstinencia, todo lo que tiene que ver con las consecuencias físicas y psicológicas en términos del deterioro cognitivo, por ejemplo, desde lo psicológico, en términos físicos, desde la enfermedad mental. A veces las personas piensan que porque solo se fuman un cigarrillo de marihuana, que eso es lo que realmente consumen, y no. El real nivel de consumo es el día, la noche o el momento en que la persona más consumió. Entonces, tu real nivel de consumo no es que te fumes un cigarrillo de marihuana diario, sino el día que saliste, cuántos te fumaste en ese momento. Ese es el real nivel de consumo. Hay personas que no fuman, por ejemplo, se fuman un cigarrillo diario, pero cuando se van para una fiesta se fuman 3, 2 cajetillas. Ese es el real nivel de consumo, no el que se hace diariamente. Entonces,
distinguir en eso es muy importante porque las personas a veces son muy ingenuas en esta situación y creen que no lo están haciendo, creen que no es un problema y realmente es un problema que va pues mucho más allá de lo que uno simplemente puede ver. Las drogas son dispositivos de socialización. Cuando hablo de dispositivos de socialización es que juegan un papel de comunicabilidad y de sociabilidad y de aprendizajes. La gente se va a tomar unos tragos y lo que va es a conversar, a divertirse, a aprender del uno del otro, o fuma marihuana y lo mismo. Entonces, esos contextos, digamos, son muy importantes de tener en cuenta en términos de que liberan a las personas para poder hablar más tranquilamente. Hay sustancias como, por ejemplo, el MDMA que libera un poco la parte emocional, entonces hace que las personas sean más abiertas, más amorosas en cierta forma, se sienten más tranquilas, etc. Bueno, yo justamente estoy investigando sobre las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios, como en una intención por, de alguna manera, develar esas motivaciones que salen de lo tradicional, ¿sí? Los chicos con los que yo trabajo no refieren tener problemas económicos, ni problemas familiares, ni un problema, digamos, de personalidad. Digamos que esas motivaciones y la intención del consumo, sobre todo el para qué quiero consumir o para qué lo estoy haciendo, en qué momento, articula las prácticas, articula la interacción con el otro, el grupo de pares donde consumen juntos y digamos que de alguna manera de lo que se trata es como de comprender un poquito más este fenómeno tan grande que es el consumo de sustancias psicoactivas, que cada vez, como hablábamos antes, se vuelve... los porcentajes son cada vez mayores, las cifras son cada vez mayores, el inicio es cada vez a una edad menor, entonces es importante como tratar de comprender qué está pasando allí, qué están buscando, cuál es la intención de los chicos cuando comienzan el consumo y cuando continúan el consumo de algunas sustancias, cuando pasan de las legales a las ilegales, qué están buscando. En el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles se crea el Comité de SPA y Tabaquismo. El Comité de SPA entendido como el Comité de Sustancias alucinógenas, en el cual pues se busca generar promoción y prevención de la salud, ¿cierto? Promover espacios donde generen bienestar para los trabajadores o las personas que hacemos parte del centro de desarrollo y a la vez que nosotros nos volvamos multiplicadores con las personas con las cuales trabajamos o con las personas que están cerca pues a nuestro alrededor, empezando desde nuestras familias y las comunidades, familias, niños, niñas y adolescentes que pertenecen a nuestros programas. Desde el programa se han venido realizando diferentes actividades con el objetivo de conceptualizarnos frente a qué son las sustancias psicoactivas, cuáles están en auge en este momento, qué causan, cuáles son sus efectos, especialmente pues desde el ámbito laboral que tiene diferentes implicaciones y desde el ámbito social y familiar. Esas actividades se han realizado con los integrantes del Centro de Desarrollo Comunitario, se han propuesto diferentes actividades y jornadas pedagógicas y lúdicas en las cuales ellos pueden dar a conocer sus puntos de vista en relación a los temas tratados, exponer casos de la vida real y también pues dar a conocer algunas alternativas y opciones de vida saludables que se pueden implementar con las comunidades con las cuales desarrollamos nuestros programas y proyectos. Hay que empezar pues como por entender que el consumo es una decisión voluntaria, ¿cierto? Realmente a nadie lo obligan, cada quien es libre de decir, mire, yo quiero consumir, ¿cierto? Eso no es como un asunto que sea obligado. Prevenirlo desde el hogar, fundamental, desde lo que enseñamos en casa, ¿cierto? Desde los vacíos que desde casa nosotros como padres buscamos llenar en nuestros hijos. Muchas veces estos vacíos y el asunto del consumo se relaciona también con esa parte, los chicos van y buscan afuera de pronto lo que en casa no se da.
y es mucho más fácil hacerlo con algo que me permite despejarme o volarme un ratico de la realidad. Entonces desde casa es muy importante prevenir como esa parte. Educar con amor, que es como ahorita el lema que se está manejando muchísimo, poner límites con amor. Los chicos necesitan muchos límites, hay edades donde son más vulnerables, la adolescencia es un proceso de mucha vulnerabilidad para los jóvenes, entonces allí los padres deben estar más firmes, deben hacer como más presencia. En los colegios definitivamente continuar pues como con ese proceso de enseñarle a los chicos qué es todo lo del consumo, qué son las consecuencias, que aunque a veces las imágenes que muestran y todo lo que se hace desde la prevención es como muy fuerte, pero de todas formas es como lo que debe adelantarse, ¿cierto? Y de todas formas la mayor también, digamos, fortaleza para la prevención está en educar a los chicos, en saber tomar decisiones y en ser asertivos. Todo lo que tiene que ver con habilidades para la vida desde la individualidad. Si un chico sabe tomar decisiones, seguramente sabrá decidir en un momento de tensión qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo malo. Además de trabajar la prevención en edades más pequeñas. Cuando la persona empieza a consumir en edades más pequeñas es más probable que lo deje. Entonces hay que hacer prevención en los grupos más pequeños, porque desde allí comienza como a crecer todo un proceso que cuando llegan a la adolescencia va a ser más fácil que ellos puedan manejar.